Vamos a leer Mateo capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 4. Mateo capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Dice las Santas Escrituras: cuando vio a la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Punto. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. ¿Por qué resalto que ahí está el punto? ¿A quién le está enseñando? Sube a la montaña, se sienta y le empieza a enseñar. ¿Le enseña a la multitud o le enseña a los discípulos? A los discípulos. El punto está claro, por lo menos en esta versión, la NBI. Cuando vio la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Un punto, sus discípulos le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. ¿A quién le está enseñando? A los discípulos. Ok, y entonces el Señor Jesús le empieza a decir a los discípulos: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En Lucas, cuando aparece esta misma expresión, dice bienaventurados los pobres, y hasta ahí llega. ¿Ya? Y la diferencia entre este versículo y el de Lucas es que acá está escribiendo Mateo, y está escribiendo un hombre que había sido posiblemente de mucho dinero. ¿Ya? Mateo había sido uno que recolectaba los impuestos y se quedaba con un porcentaje, generalmente algunos dicen que era un porcentaje importante de los impuestos, y el resto se lo entregaba a Roma. Entonces pobre no era. Pero desde Mateo, que podríamos considerarlo que antes era un hombre rico, está escribiendo y dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Ya? Porque él se pone en la categoría de pobres de espíritu. A todo esto, creo que esta categoría es más amplia, podría ser, que la otra categoría simplemente de pobre. En todo caso, yo mientras leía este versículo decía: qué interesante. A nivel social, los pobres de acá, de Estados Unidos, son los homeless, pero además, quieran o no, son o somos los extranjeros. Y yo puedo poner acá en este versículo: bienaventurados los extranjeros. Y puedo agregar entonces espirituales, para agregar a Greg. Es un chiste, ¿eh? ¿Ya? La categoría, bueno, también te agrego, Jake, ¿ya? La categoría es esta, hermanos. La categoría es la sensación que nos produce decir: yo soy extranjero, aunque estuviera en mi país. Yo soy de Chile. Aunque estuviera en mi país, asumir en realidad que soy extranjero en esta tierra. Llámese la tierra que sea, llámese el país que sea. Aunque esté en Puerto Rico, esté en Colombia, esté en México, Honduras, en el país que esté, yo soy extranjero. Y no importa las finanzas que tenga, yo soy pobre. Porque cuando queremos compararnos entre qué tenemos más o qué tenemos menos, por supuesto que algunos van a ganar más y otros van a ganar menos. Pero si nos comparamos con el Dios del cielo,
somos pobres. No importa cuánto tengamos. No importa. ¿Ya? Entonces, si nos miramos unos a otros, podemos decir y menospreciarnos, porque juzgamos al otro por las finanzas. Pero si miramos el uno al otro por el real precio que tenemos, la sangre del Hijo de Dios, es otra cosa. En Cristo somos todos extranjeros. No pertenecemos a esta tierra. Y desde la perspectiva de este mundo, somos pobres, porque no está nuestro valor determinado por las finanzas que tengamos, por la cantidad de dinero o por las relaciones que hemos obtenido. A todo esto, una de las características del pobre es que no tiene relaciones. Ya viene a pedirme. Interesante. Ok, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres espirituales, los que sean asumidos como pobres. Y agrega, porque el reino de los cielos les pertenece. Ok, ¿tú sabes que el reino de los cielos te pertenece? Es tuyo, te pertenece. Entonces eres pobre. Léelo al revés. Aquí dice, bienaventurados los pobres, porque el reino de los cielos le pertenece, los pobres espirituales. Ok, leámoslos de atrás para adelante. El reino de los cielos es tuyo, porque eres pobre. Te has asumido pobre, necesitado, uno que mendiga. Y particularmente cuando acá, en este mundo, cuando eres pobre, no tienes justicia. Es más notorio en los países nuestros. En Chile, un hijo de un senador en Chile atropelló a una persona. Iba con alcohol. Huyó. Se juntaron con los amigos y armaron una historia. El único que salió libre fue el hijo del senador, y los que armaron la historia fueron condenados. Pero el hijo del senador no salió libre. Perdón, salió libre. ¿Por qué? Porque los ricos siempre, comillas, tienen justicia, comillas. Es sarcástico, ¿eh? Al pobre se le roba la justicia. Y esto pasa en Chile y pasa en cualquier parte del mundo. ¿Ya? ¿Qué sucede con esto? Aquí el Señor dice, el reino es el tuyo, es tuyo, te pertenece. ¿Por qué relaciono la justicia con el reino? Porque la Escritura dice que hemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Fíjense, ser poseedor del reino implica ser poseedor de la justicia de Dios. La justicia y el reino van de la mano. Cuando hablamos del reino, hablamos de la justicia. Cuando hablamos de la justicia, hablamos del reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí algo extraordinario. La justicia de Dios te pertenece. Vuelvo a decir entonces, este texto debe producir impacto en nosotros. Y cuando dije al comienzo, bienaventurados los pobres en espíritu, lo asocié con bienaventurados los extranjeros. Y debe producir esta sensación, ¿de qué está hablando? Sí,
porque espiritualmente somos extranjeros en esta tierra. Y espiritualmente, cuando nos comparamos con nuestro Dios, somos todos unos miserables. Somos pobres. Cuando nos comparamos entre nosotros, por supuesto, algunos más altos, otros más bajos, algunos son más gorditos y otros menos gorditos, pero comparados con el Señor nuestro Dios, somos pobres, desgraciados, miserables, ciegos. Entonces, aquí el Señor Jesús dice, porque les pertenece el reino. Acuérdense de lo que dije. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Hablar del reino es hablar de su justicia. Hablar de su justicia es hablar del reino. A todo esto, yo sé que yo aprendí desde niño de que había una distinción, una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, y el evangelio del reino que se iba a predicar durante la gran tribulación, y el evangelio del reino, y el reino de Dios se ha acercado. Yo voy a hacerlo simple. El reino es todo aquel que es parte y es el pueblo de Dios, independiente en qué época de la historia estamos hablando. ¿Tú eres del pueblo del Señor? Entonces no solamente, fíjate, no solamente el reino es tuyo, tú eres el reino. Y el Señor Jesucristo es tu rey, soberano. Y acuérdense cómo en las veces pasadas he definido la justicia de Dios, righteousness of God, entendida como, acuérdense, hay una línea, y si yo veo por debajo de esa línea, desde abajo, y lo veo desde el amor, a esa línea le voy a llamar misericordia. Pero a esa misma línea, si la veo desde arriba, a través de sus palabras, de sus dichos, y entonces sería fidelidad a sus dichos, entonces a esa línea, mirada a la línea de la fidelidad, mirada por la palabra, le he llamado righteousness, la justicia de Dios. Entonces fíjate lo que te estoy diciendo, fíjate lo que la palabra está diciendo. ¿Eres pobre? El reino te pertenece. Si el reino te pertenece, la justicia de Dios te pertenece. ¿Qué estoy diciendo? Que la fidelidad de Dios a sus promesas es tuya. Y que la fidelidad del hombre no vale nada. Y que si esperas en el hombre y en el brazo del hombre, te defraudarás. Si esperas en tus éxitos, en tus logros, si esperas que tus habilidades físicas o de cualquier tipo vas a obtener la felicidad, es mentira. Si crees por los logros, comillas, bueno, va a haber algún adolescente, o no tan adolescente escuchando. Si tú crees que tus logros amorosos vas a conseguir algo, mentira. Si vas a conseguir y estás llorando porque tu matrimonio fracasó, porque tus hijos no sé qué ocurrieron con ellos, y creíste que era tu sentido de la vida eso, mentira. Fíjate, el reino te pertenece. La fidelidad de Dios a sus promesas son tuyas. Las promesas, la forma en que administra Dios es tuyo. En Israel, en Israel era eminentemente una cultura agrícola. Y entonces en Israel tengo el sembradío. Ya lo dije cuando hablamos sobre Ruth y Noemí. Y Ruth, Noemí, mandó a Ruth y tenía que ir a sacar las espigas en el campo de los que le sobraban. Y entonces la ley decía que el pobre
tenía derecho a recoger la orilla del sembradío. Y entonces las personas que tenían su campo dejaban, los que cumplían la ley y vivían conforme a lo que Dios decía, dejaban todo el borde del campo para el pobre. Entonces así Israel, para el pobre y para el extranjero. Así en Israel no había nadie que le faltara comida. Y tampoco no había nadie que le faltara trabajo. Porque aún el pobre tenía que ir a recoger, ¿ya?, las semillas del borde. No era como nuestros estados modernos que no te preocupes, yo lo recojo y yo te lo regalo. No, eso no. Vamos a recoger lo que está en la orilla. Y vamos a recoger. ¿Por qué digo esto? Porque el pobre se relaciona con la cosecha. Y fíjense la cosecha que nosotros tenemos. Nuestro grano que fue molido y partido. El grano de trigo que cayó al suelo, que murió y que resucitó. Es la imagen que el Señor Jesucristo utiliza respecto a sí mismo. Si el grano de trigo no cae al suelo y muere, no produce vida. Bueno, es nuestra porción. ¿Cuál es nuestra porción? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y cuando tienes esa porción, el reino es tuyo. A todo esto del reino implica obtener esto entonces: la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la rectitud o righteousness de Dios. Implica obtener el perdón del Señor respecto a tus pecados. Implica obtener esperanza, gozo y paz. Tú puedes decir, voy a decir algo, tú puedes decir, hace 100 años, ¿sabes tú que en el sector donde tú vivías, hace 100 años, o 50 años quizás, ni siquiera había agua caliente? Ni siquiera había un aire acondicionado que estás teniendo y que estamos disfrutando ahora. Hoy día estamos viviendo en una época de la vida en que hace 100 años los ricos no tenían lo que los, comillas, los que menos tienen. Yo recuerdo cuando yo tenía 2, 3, 4 años, mi madre por primera vez tuvo agua dentro de la casa. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, le dice: qué bueno, hija, así no tienes que ir a buscar agua afuera. Porque mi abuela nunca tuvo agua dentro de la casa. Y yo decía, ¿qué nivel de pobreza? Sí, pero la pobreza no es solamente de lo que no se produce. Mi señora me conversaba de que un cuñado que tiene como 70 años ahora, 60, decía que caminaba desde la montaña con los pies descalzos en tiempo de invierno. Y esto para que se acuerden lo que hacían, para que recuerden esta predicación. Y lo voy a contar. ¿Saben lo que hacía para calentar sus pies con su hermanito? Se orinaban los pies. Era calentito. Porque de esa manera no se congelaban los pies bajando de la montaña. ¿Qué nivel de pobreza? Yo decía, ¿por qué no la mamá le cosía? Porque la pobreza no es solamente de afuera, sino de adentro y de adentro. Pero, hermanos, cuando tú ves a personas que tienen mucho y desprecian las riquezas del reino, ellos son pobres, pero pobres y miserables, miserables en todo el sentido de la palabra. Fíjense qué contradictorio, pero cuando nos asumimos nosotros como necesitados de Dios y de su fidelidad, nosotros somos ricos. Porque tú, bienaventurados los pobres, porque te
posees el reino. ¿Y eso no es ser rico? Tengo el reino. Yo un día voy a morir. Siempre lo cuento. Hace casi 4 años yo casi me muero. Literalmente. Mi esposa le dijeron, no sé si pasa esta operación. Un 1% que pase la operación. ¿Ya? Entonces, yo sé cuál es mi respuesta frente a la muerte. Amén. Yo voy a ver a mi Señor. Yo voy a verlo. Estoy en paz, porque el reino me pertenece. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Él venció al pecado cuando murió en la cruz. Jesús no se quedó en la tumba, resucitó triunfante. Y el triunfo de la cruz, el triunfo de la resurrección, es tu triunfo, solo si lo crees. Y entonces, así como entró Jesús ante el trono de su Padre, ante el trono de la gracia, por su propia sangre, el camino está señalado y abierto por la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos acceso libre ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Solo por la fe en Jesús, que murió y resucitó. Somos ricos, hermanos, inmensamente ricos, porque nos hemos asumido pobres, que hemos mirado al que es dueño del oro y de la plata. Oremos, hermanos. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Produce ánimo, consuelo y paz. Y si hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesús y no ha creído en Jesús, Señor, produce esa fe en él o en ella. Que se aferre en Jesús como aquel que murió por sus pecados y que resucitó victorioso. Señor, gracias por la paz que tenemos contigo. Gracias por la seguridad y la certeza de que nos vamos a encontrar en algún minuto, ya sea cuando tu Hijo venga o ya sea que nosotros partamos a tu presencia. Gracias, Señor, porque esto no depende de nosotros, sino que depende de ti. Bendice tu palabra en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén.